Bienvenidos a nuestro devocional. En esta mañana quiero compartir un poquito acerca de la necesidad de escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque todo creyente tiene esta capacidad, poder oír la voz de Dios. Esta persona que nace de nuevo, su espíritu está unido al Espíritu de Dios, y es esta realidad lo que nos capacita. Que nuestro espíritu se una al Espíritu de Dios es una realidad. Y bueno, esto nos va capacitando a cada creyente para poder comunicarnos con Dios. Y lo más maravilloso es que también podemos escuchar su voz, ¿verdad? Tenemos una fuente muy importante que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero también creo que el Espíritu de Dios nos puede hablar directamente. Y sabemos que esto no es nuevo, ¿verdad? De que Dios nos pueda hablar audiblemente, ¿verdad? A sus hijos para dirigirles en una travesía espiritual. En el Antiguo Testamento dice la palabra que Dios le habló a los profetas por medio del Espíritu Santo. Anteriormente, pues, no se usaba tanto en una forma el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Dios le hablaba a los padres, a los patriarcas, le hablaba a través de los profetas, fuera a los reyes, ¿verdad? A través de profetas, a través de sacerdotes. Entonces, gente que podía escuchar audiblemente la voz de Dios. Y bueno, pues cada uno de ellos era dirigido para hacer grandes proezas, grandes cosas para Dios. Creo que esto es lo que Dios quiere con nosotros, que desarrollemos un oído espiritual, ¿verdad? Así a través de la palabra, y nosotros estamos conscientes de que esta es una voz profética muy segura, pero también esta palabra y el Espíritu de Dios nos ayuden a desarrollar un oído espiritual, de tal manera que podamos también escuchar esta voz audible, esta voz del Espíritu de Dios. Es maravilloso pensar que Dios quiere acercarse tanto a nosotros, ¿verdad? Que un día Él se hizo carne en la persona de Jesucristo para hacernos oír la voz, su voz. Dice la Escritura que nunca Dios, podemos ver que nunca Dios pudo hablar más tan cerca al ser humano, ¿verdad? Que cuando aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice que habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Nos habla acerca de esto también el libro de Hebreos. Dice la palabra: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿verdad? Hay Hebreos 1:2. Así de que Jesús no nos ha dejado de hablar simplemente porque pues tenemos una Biblia. Gracias a Dios por la Biblia, porque es la palabra profética más segura, con 66 libros, imagínate, ¿verdad? Pero Dios nos sigue hablando por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando Él prometió esta venida del Espíritu Santo, nos dio a entender que el Espíritu de Dios es una persona maravillosa, con esta habilidad para poder hablarnos, para poder comunicarse, ¿verdad? Las expresiones que Jesús usa para referirse al Espíritu Santo, nos dice que Él nos enseñará todas las cosas, ahí en Juan 14:26, que el Espíritu Santo dará testimonio acerca de Jesús,
Juan 15:26, que Él nos hablará, que Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, ¿verdad? Y bueno, Jesús nos considera sus ovejas, dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. San Juan 10:27. Hay de que Jesús dividió a los seres humanos en dos grupos, sus ovejas y las que no son sus ovejas. Qué tremendo, ¿verdad? Sus ovejas y las que no son sus ovejas. Características de las ovejas de Cristo es que pueden escuchar la voz del buen pastor. Las ovejas no oyen la voz del pastor para luego decir lo que ellas creen que es más conveniente hacer. Jesús dijo que como ellas, sus ovejas, oyen la voz de su pastor, pueden entonces seguirle. Entonces, ¿por qué nosotros queremos oír la voz del Espíritu Santo? Solo para sentirnos bien, para sentirnos más espirituales, o porque verdaderamente queremos hacer la voluntad de Dios. Tenemos que preguntarnos por qué algunos piden oír la voz de Dios cuando no estamos haciendo ni las cosas básicas que están escritas en la Biblia. Oír la voz del Espíritu Santo nos ayuda a estar dispuestos a hacer cualquier cosa que Jesús nos diga que hagamos. Muchos queremos escuchar la voz de Dios, pero no queremos obedecer a Dios, porque oyendo a Dios nos hace sentir importantes, pero muchas veces obedeciendo a Dios nos hace sentir miserables. Y no queremos sentirnos miserables. No queremos sentirnos miserables. Sentir bien es lo que queremos. Por eso en ocasiones Dios nos dice cosas que muchas veces no queremos oír y no queremos hacer, ¿verdad? Es una verdad que la mayor parte del tiempo lo que uno no quiere oír, eso es lo que más necesitamos oír, ¿verdad? Permíteme hacer una pregunta muy sincera. Como siervos y como ministros de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué asistimos a la iglesia? ¿Para oír la voz de Dios o para escuchar lo que queremos oír? ¿Verdad? Tenemos que asegurarnos que muchos creyentes no estarían en los enredos en los que nos encontramos, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos escuchar y pudiéramos obedecer de todo corazón lo que el Espíritu Santo nos dice, ¿verdad? Por medio de nuestros pastores, padres espirituales, por medio de nuestros enseñadores, aquellos mujeres y hombres que Dios ha puesto en nuestra iglesia. Ningún predicador honesto, ningún predicador íntegro y ungido debe darle a la congregación lo que ellos desean oír. Posiblemente no seamos gente tan popular como predicadores, pero ¿qué es lo que va a cambiar a la gente sinceramente? Cuando el Espíritu Santo nos habla y nosotros obedecemos y hablamos lo que el Espíritu quiere que le hablemos a la iglesia, o lo que nosotros necesitamos también oír de parte de Dios, ¿verdad? Que por cierto no es siempre lo que los hombres desean oír. Muchas veces como predicadores debemos predicar en cierta forma que hagamos que los oyentes sientan casi las mismas llamas del infierno en sus pies. Los predicadores somos más que conferencistas. Hay predicadores que sienten conferencistas de multiniveles, pero no predicadores de la iglesia. Tenemos tanto pensamiento positivo, pero tenemos que echar fuera esto porque somos mensajeros de Dios.
¿verdad? Se supone que tenemos que hablar lo que el Espíritu Santo nos dice. Tenemos que hablárselo a la iglesia, ¿verdad? Tenemos que enseñar a la iglesia, tienes que cambiar, atrévete a cambiar, arrepiéntete, ¿verdad? Hay tantas cosas que tenemos que obedecer al Espíritu Santo. ¿Cuál es la reacción de los cristianos cuando el predicador, por medio de la proclamación y la enseñanza de la palabra de Dios, les enseñamos, ¿verdad?, lo que muestra el espejo de la Biblia? Porque verdaderamente la Biblia es un espejo donde se refleja nuestro verdadero yo, ¿verdad? Y muchas veces pensamos y creemos que estamos bien, pero cuando vamos a ese espejo, cuando oímos al Espíritu de Dios, nos damos muchas veces cuenta que no estamos bien, ni nosotros, ni mucho menos la iglesia. Cuando el espejo nos dice, nos habla de adulterio, cuando el espejo nos habla que estamos sucios de la cara, ¿verdad? Cuando el espejo nos dice que hay fornicación, ¿verdad? Cuando el espejo nos dice que estamos altercando, cuando el espejo nos dice que estamos mal, nosotros tenemos que también escuchar la voz de Dios cuando esta voz nos está diciendo todo este tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, tenemos que considerar lo que el Espíritu Santo nos ha dicho. El espejo nunca miente. Si tenemos aquella cara sucia, ¿verdad?, y nos estamos mirando al espejo, no podemos decir que no. Tenemos que irnos a lavar la cara porque nuestra cara está sucia, ¿verdad? No podemos contestar que no lo creemos. Bueno, esta es una pequeña reflexión, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que la gente piensa cuando estamos hablando estas verdades del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que nosotros pensamos cuando el Espíritu Santo nos confronta con estas verdades? Gloria a Dios. Así de que no pensemos que es una condenación y un legalismo. Tenemos que aceptar y recibir muchas veces esta palabra que no queremos oír. Gloria a Dios, ¿verdad? Mi amado, escuchar la voz del Espíritu Santo para nosotros es muy importante. La dirección de la palabra de Dios, la dirección que el Espíritu Santo está trayendo a nuestras vidas, sobre todo hoy en día, ¿verdad? Sobre todo hoy en día. Jesús, hoy su palabra es aprender a caminar en aquella justicia de Dios, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el poder de la nueva creación, ¿verdad? Gloria a Dios. Y así como este pequeño ejemplo, pues podemos saber que hay muchos ejemplos, ¿verdad? Muy bendecido en esta mañana. Mi anhelo y mi deseo es que nuestro oído espiritual se abra para poder escuchar esta voz del Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad? Que en ninguna forma nosotros nos enojemos o nos molestemos cuando el Espíritu de Dios nos habla acerca de cambiar nuestra vida, ser renovados, ser transformados, y pues que nunca por dinero, por economía, por bienestar, por cosas materiales, dejemos de hablarle a la iglesia la santidad, la santidad, la verdad, la transparencia. Que no tengamos ese espíritu de Balaam, de Balac. Escuchemos la voz de Dios y seamos tiernos y obedientes. Reciban un saludo. Creo que este es para este grupo también nuestro último devocional. Pero bueno, pues un abrazo y fue un placer haber escuchado a muchos haberles conocido. Y bueno, pues esperemos que los fines de año, los que hemos tenido a veces reuniones
¿verdad? Una cena, un desayuno, una comida, nos sigamos viendo, frecuentando. Dios les bendiga, un abrazo. Les amamos profundamente. Bendiciones.